Porque la sabiduría es para una protección, lo mismo que el dinero es para una protección, pero la ventaja de la sabiduría es que conserva vivos a sus dueños. Eclesiastés 7:12. Ese es un verso de la Biblia. Y hoy quiero hablar sobre el conocimiento, pero el conocimiento humano relacionado con la antropología. Y este es uno de los temas que más me emociona hablar, ya que la historia es una de mis materias favoritas. Y hoy les vengo a hablar en específico de la antropología. ¿Pero qué es la antropología? Empecemos por un buen inicio. La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que estudia simplemente al humano y en general sus estilos de vida. Por un ejemplo, pueden ser nuestras civilizaciones antiguas, como los aztecas, los mayas, los mexicas, que pues obviamente la ciencia estudiaría su sociedad, su gastronomía, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Podría decirse el juego de pelota, el Día de Muertos como una de sus tradiciones, sus actividades, la gastronomía, pues podríamos decir que ya desde antes se comían tortillas, y muchos vegetales, por así decirlo. La dieta de acá no es la misma que el Mediterráneo. Entonces eso conforma la antropología, estudia las sociedades de todo el mundo y las antepasadas. Y vamos a empezar por su origen. La antropología surge como el cuestionamiento de otras culturas, por ejemplo, podríamos decir la cultura hispana, sí, la cultura hispana que quería conquistar otros países, por así decirlo, y que se intrigaba por qué ellos tenían, pero su principal, pues, ¿cómo decirlo? Su principal fin no era el conocimiento de las otras culturas, no era estudiarlas, sino la conquista y quitarle sus riquezas de otros países, pero básicamente va por ahí. Eso se podría dar como un inicio, un principio de la antropología, pero no fue hasta hasta la Ilustración que se consideró como una ciencia formal. ¿Y por qué? Porque básicamente establecieron unas reglas que, pues bueno, más bien unas instrucciones, que es decir, la familia, el Estado, la propiedad, la religión, la evolución unilineal, y por ello, a partir de esta etapa, se le llama que ya es una ciencia formal, como yo vengo ahorita, porque me encanta este tema. Y como en todo, en todas las ciencias, se realizan ciertas teorías, que es una teoría, es una hipótesis, una suposición. Y aquí tenemos ciertas teorías sobre teorías antropológicas, para no agarrarnos en palabras raras. Y vamos a ir por orden cronológico hablando sobre estas teorías. Para empezar vamos a hablar sobre el evolucionismo. El evolucionismo esta desvincula del humano, para irnos en lo general, a las cosas míticas y religiosas, es decir, sobre dioses, magia, etcétera, etcétera, todo eso lo que antes creíamos, y decían que el humano tenía que pasar por etapas, que era el salvajismo inferior, el salvajismo superior, la barbarie, nivel superior de barbarie y civilización. Esto lo conocemos porque así se han manejado todas las culturas. Pues en sí todas las culturas primero eran nómadas, se dedicaban a cazar, se dedicaban a recolectar sus víveres, pero llegaba un punto en donde se estancaban y preferían quedarse en un lugar y establecerse allí para, pues, como su vivienda. Su trasfondo histórico, si se podría llamar, es entre 1830 y 1930 y la actualidad. En esta época ya empieza a haber mucho interés por esta ciencia, por la humanidad, y es que se empiezan a hacer las primeras escuelas antropológicas. Yo aquí tengo anotados a los principales exponentes y sus textos más importantes, que podríamos poner en primero a Lewis Herney Morgan, La Sociedad Antigua. Él nos empezó primero a hablar, como dice su título, la sociedad antigua, sobre civilizaciones pasadas a esa, pero no tanto. Si estamos hablando de 1830, hablamos de civilizaciones medievales, no tanto, por así decirlo, del inicio de la humanidad. También tenemos a Edward Bunner Taylor, de la antropología. Él explicaba más sobre la antropología en general. Y Herbert Spencer,
Los primeros principios. Sinceramente no tengo mucha idea, pero debe de hablar sobre qué es la antropología. El otro, Edward Bernard Taylor, sobre la antropología como ciencia. Y los primeros principios han de ser, no ha de ser, debe de ser como la explicación, unos pasos sobre qué es la antropología. Después nos dirigimos con el particularismo entre el siglo XIX y el siglo XX en Norteamérica, y estas son de las primeras teorías sobre el evolucionismo humano. Pero esta a mí se me hace muy interesante, ya que esto habla sobre que ninguna civilización debe de ser comparada con la otra. ¿Qué debemos decir? Que nuestra civilización actual no debe de ser comparada con los aztecas, no debe ser comparada con los mayas, que cada civilización es única. Ya sea el tiempo en el que sea, cada civilización no se debe de comparar una entre otra. Y que claro está, cada civilización es irrepetible, no va a haber civilizaciones iguales, tal vez con unos aspectos similares, pero idénticas a ellas jamás. También en esta época surge una palabra, bueno, un concepto que se llama relativismo cultural. Esto quiere decir que ningún acto puede ser juzgado como bueno o malo. ¿Y por qué? Porque estos ya dependen de su cultura. Y pues para final, esta teoría dice que todas las culturas están relacionadas recíprocamente y de esta forma surgen nuevos rasgos culturales y dando esto como resultado la diversidad cultural en cuanto a todo lo que ya abarcamos. Por ejemplo, yo soy un mestizo, obviamente descendientes de españoles y de antiguas civilizaciones aquí de México, quién sabe de dónde sea, quién sabe de dónde vengan mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, pero yo no sé, pero yo soy un ejemplo de la diversidad cultural y como podría decirse que yo soy como no un resultado, yo soy una prueba viviente de que esta teoría puede ser un hecho. Y lo que acabo de decir se relaciona con el trasfondo histórico, ya que a la revisión de esquemas y doctrinas evolucionistas se desarrolla esto. No sé si me expliqué bien. En periodos ya expliqué del siglo XIX y XX. Y tengo anotados otros representantes y sus textos. From Bose, judía alemana conocido como padre de la antropología americana. Race, Language and Culture, sinceramente no tengo idea de cuáles son los que están aquí. Y Anthropology and Modern Life. Ahora toca hablar del difusionismo. ¿Qué es el difusionismo? Hasta yo estoy en desacuerdo con lo que dice, porque su manera era tratar de revivir las ideas antiguas de otras culturas e implementar esas ideas con nuestras nuevas culturas. Y es una corriente que pretendía, ya implementando esos conocimientos con nosotros, ver cómo surgían esas culturas, aunque no lograron mucho éxito. Estas corrientes ideológicas inician en Inglaterra, pero más principalmente en Alemania. Ya es por eso de estas ideas locas de que pretenden implementar nuevas ideas para ver cómo funciona la sociedad, porque ya sabemos que los alemanes, esto es del principio del siglo XIX, ya sabemos que los alemanes no son como los mejores haciendo ese tipo de cosas, son un poco locos, pero ahora ya se les ha bajado. Por eso es que este difusionismo es un poco extraño, porque es una idea alemana, Inglaterra, un poco europea, muy antigua, pero esta es la razón por la cual yo no le voy. Es tiempo del neoevolucionismo. Neoevolucionismo, una disculpa. Esta también es una de mis ideologías favoritas, ya que esta la relaciona con el ambiente, pero no el ambiente sino de las demás personas, más bien habla de lo natural, de que cómo las condiciones climáticas o naturales del terreno afectan en nuestras tradiciones, ya que nosotros como entre europeos y americanos, si hablamos del siglo pasado, ellos tenían diferentes tradiciones a nosotros. Como podríamos decir esto, nosotros teníamos otros dioses en base a lo que veíamos, en base a lo que estaba a nuestro alrededor. Por ejemplo, vamos a hablar aquí mismo en México. Hay diferentes culturas, unas al norte y unas al sur del país y otras al centro. Tenían diferentes religiones. Recordamos que creían en muchos dioses.
Y aquí bueno, uno de los dioses más famosos es Quetzalcóatl y el dios de la lluvia, no recuerdo bien el nombre, el dios de la lluvia es, creo, Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia azteca. Y pues los aztecas pedían, bueno, daban sacrificios que yo no lo sabía, de hecho lo acabo de ver en una película, un dato curioso, que es por qué los dioses, bueno, para ellos según, necesitaban mmm, sacrificios. ¿Por qué? Porque los dioses, al ser dioses, bueno, sabemos que las cualidades de un dios es inmortal, por ser el simple hecho de un dios, omnisciente, omnipresente y omnipotente, lo más poderoso, sabe de todo y está en todo el tiempo. Pero pues obviamente otra cualidad de un dios es que es permanente, el dios no puede morir. Entonces los dioses al no morir tampoco pueden sangrar. Esa es la razón por la cual los dioses necesitaban ofrendas, porque ellos querían sangre que no podían sangrar. Es un poco extraño porque pues obviamente al ser Dios no necesitas algo de los humanos porque tú eres Dios, pero pues es algo en el que ellos creían. Pero bueno, después del dato curioso, ellos veían según el dios del maíz, porque ellos pues bueno, primero pedían a Tlaloc que naciera el maíz, porque ellos recuerdan que, bueno, nosotros somos una cultura que nuestra dieta estaba basada en el maíz, y entonces ellos hicieron un dios relacionado con el maíz, que después eso dijeron, no, que nosotros venimos del maíz, porque un dios nos hizo con masa, o por así decirlo. Entonces esta me parece muy interesante, el neoevolucionismo, porque relaciona el ambiente, las cuestiones climáticas, de cómo está a tu alrededor, en tus tradiciones. Y esto me parece muy interesante. Esto surgió, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, ya que Julian Stewart fue el primero en decir cosas sobre este tipo, fue como el padre del neoevolucionismo, y esto se sigue implementando en la actualidad. Tenemos más exponentes como Lewis White y Julian Stewart, que crearon The Evolution of Culture and Theory of Culture Change, que aquí hablan sobre la evolución de las culturas, y no tal como lo que nos había explicado Julian Stewart, porque nos había explicado otra cosa diferente, no cómo evolucionaban, sino cómo se trataban con las condiciones climáticas y etcétera, etcétera. Ya me entienden, con el ambiente. Evolucionismo, ambiente, tradiciones del humano. Seguimos con uno de mis favoritos, no porque esté mal o porque yo lo vea mal, bueno, todo en base va a ser en base a mi criterio. Vamos con el funcionalismo. Este sí lo voy a leer, como tal dice, se caracteriza por tomar un modelo organicista. Esto quiere decir las clases. El principio del problema metodológico radica en las diferencias de estatus epistemológico. Recuerdes que la epistemología estudia, bueno, la filosofía que estudia cómo el humano aprende, o sea, sus formas de aprender. Existen entre los organismos biológicos y socioculturales. ¿Qué podemos entender por esto? Que la manera en que aprenden las culturas y los organismos biológicos, que no sé si se podría llamar los animales o las plantas, que podemos aprender de ellos, continuamos, esto debe aún a reconstruirlos por un proceso de abstracción lógica y empírica. ¿Qué decimos? Abstracción lógica, aprendemos por medio de como una hipótesis. Algo empírico es algo que aprendes no por teoría, o sea, no que te lo inculcan aquí como en la escuela. Para un ejemplo rápido, mecánica, ¿no? Esta llave, si la aprietas 34 libras, vas a apretar el motor, pero lo empírico lo aprendes sin necesidad de que alguien te lo diga, lo aprendes por experiencia. Y la abstracción lógica son por intuiciones. El funcionalismo subrayó la interconexión orgánica de todas las partes de una cultura, poniendo en primer plano la idea de la totalidad. El concepto de la función refiere al papel que juega un aspecto en la relación con el resto de la cultura y la supervivencia. Esto se lo voy a explicar porque sinceramente no lo entiendo muy bien, espero que ustedes sí. El trasfondo histórico surge en una posición del evolucionismo en el siglo XIX. Esto quiere decir, o sea, es en contra del evolucionismo, o sea, de las primeras que vimos. En Inglaterra, el desafío del evolucionismo partió en dos grupos. Por un lado, el difusionismo y por otro lado, el funcionalismo. Principales representantes, Refix Brown y Malowski. Y
Y seguimos con el estructuralismo francés. Sinceramente todas me agradan, menos las dos que ya dije. Y esta dice que el antropólogo, bueno, el que estudia, tiene que estudiar las similitudes y diferencias entre las culturas. Y aquí se percata, bueno, una de las cosas principales que dice es que la teoría propone que el ser humano tiende a pensar en términos binarios. Y esto se puede notar porque cree en mitos de ciertas culturas donde existe oposición entre el ser humano y la naturaleza. Pues todos lo conocemos que en todas las culturas existe una religión que y leyendas, etcétera, etcétera, que pues no sabemos si son reales porque se han ido deformando a través del tiempo, y eso quiere decir con que el humano tiende a pensar de forma binaria. Ellos se basan en un enfoque teórico y metodológico. Esto quiere decir que está planteado un sistema sociocultural y una serie de estructuras que determinan lo que ocurre dentro de un dicho sistema. O sea, ellos generaron como un enfoque teórico y metodológico lo que habíamos dicho ya, que estudian las diferencias y similitudes entre culturas, y pues para ellos influyen la lingüística, la sociología, la fisiología y la antropología. Estudiaron, incluso recordemos que la antropología es una ciencia multidisciplinaria, se ayuda de otras para ella también seguir funcionando, y pues ellos se basan en estas: lingüística, pues hablamos del lenguaje; sociología, pues de la sociedad; filosofía, pues conocimiento; y la antropología, pues que es la misma ciencia. Y aquí les voy a decir, su principal representante era Claude Lévi-Strauss, que sus principales textos eran la antropología estructural. Ya hablamos de qué es la antropología estructural. Estructuras elementales del parentesco, lo que decíamos de comparar y similitudes y lo que no embonaba. Raza e historia. Y tristes tópicos. Raza e historia, pues obviamente es la historia de la humanidad, bueno, de sus culturas, y tristes tópicos, pues es como una recopilación de historias. Para finalizar vamos a dar una reflexión final, pero antes de eso vamos a dar un resumen de todo. Vamos a hablar sobre el evolucionismo. El evolucionismo, recordemos que se dividían los humanos que tenían que pasar por ciertas etapas: salvajismo, supresión, barbarie, nivel de supresión de la barbarie y civilización. Fin. Esas son las etapas del humano en cuanto a esta ideología. Después vamos por el particularismo. Decíamos que las sociedades eran únicas, no había una igual a otra y no se tenían por qué comparar. Después seguimos con el difusionismo, y esta podría decir que era la de los alemanes locos, que pretendían meter ideas en ideas de otras culturas pasadas para investigar su origen, y era por los alemanes locos, que a mí no me agrada. El neoevolucionismo decía que depende la región, de cómo era el clima, de cómo eran las cosas, y eso dependía de cómo iba a ser la cultura de una sociedad. El funcionalismo, la forma de aprendizaje del humano, y eso es toda la forma de aprendizaje del humano y cómo trascendía. Y el estructuralismo francés, que para finalizar es, a ver, de manera rápida, ¿ustedes qué dirían? Yo diría que es la relación entre el humano y la naturaleza y sus cuentos, y cómo se dejan influenciar por leyendas, mitos, etcétera, etcétera. Después de esto vamos a dar una reflexión final sobre todas estas ideologías, que va a ser rápido, lo prometo. Yo, en lo personal, pienso que es necesario esto, que no una es correcta ni una está encima de otra, sino son diferentes ideas que embonadas todos nos damos cuenta que son reales con nuestra misma historia. O sea, la historia nos los pone aquí, y la antropología trata de explicar esa historia, de cómo se forman, de cómo era el humano. La historia simplemente pasó esto y ya, y la antropología trata de explicar el por qué pasó, y esto nos lleva a estas teorías. Pero no todas las teorías son correctas, no dicen todas cosas correctas ni todas cosas malas, sino nos damos cuenta que conformando algunas ideas de otras podría formar como una sola, que en realidad tiene todo bien, por así decirlo. Bueno, cualquiera, yo podría decir que el evolucionismo tiene mejores ideas que el funcionalismo, pero no por eso quiere decir que el funcionalismo esté mal. A esto me refiero, sino creando
como un mix de todo, metemos en una bolsa todas las ideas, esa bolsa es completa. Todas estas ideas nos han dado una función completa de la historia, de cómo nos explican la historia. Y pues hasta aquí ha llegado el video. Espero que hayan aprendido algo sobre la antropología y de cómo el humano se ha tratado de dar de entender la historia, de cómo funcionan las sociedades, de cómo algunas son únicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para finalizar, les mando un saludo. Gracias, profesor, por ver mi video y hasta pronto. Lo siento, hasta pronto.